The Safe Haven Podcast. Estoy listo para otra entrevista, pero quiero comenzar este episodio leyendo un versículo de la Biblia que se encuentra en Mateo 28, versículos 18 y 19. Y la Biblia dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos un trabajo de llevar el Evangelio a todas naciones, a todas partes del mundo. Y hoy vamos a poder tener una conversación y estoy muy emocionado porque tengo a un gran amigo, pastor, que viene desde Guatemala. Nosotros sabemos que el Evangelio se lleva a todas las naciones y qué bueno que tenemos a Guatemala en la casa. Pastor Estuardo, ¿cómo está? Muy bien, Alex, muy bien. También emocionado de que estemos este día aquí. Y gracias por lo de gran amigo. También te considero como un gran amigo, pues nos conocemos desde hace aproximadamente, estaba haciendo cuentas como unos 16, 17 años más o menos que te conozco. Sí, sí, yo creo que Y son pues 17 aquí el años. Señor nos tiene todavía. Sí, gracias a Dios. Bueno, pastor, pues nosotros sabemos que es nuestro trabajo simplemente el poder llevar el evangelio a todas partes del mundo. Y yo nací aquí en Estados Unidos, pero yo tengo a mi mamá de México y luego tengo a mi papá que es de El Salvador. Y yo he visto que, gracias a Dios, su evangelio puede llegar a todas partes del Así mundo, es. a todo tipo de cultura. No importa tu pasado, no importa de dónde vienes, no importa tu país. O sea, nosotros tenemos un mandato de llevar el evangelio a todas partes del mundo, a todas naciones. Pero quiero hablar un poquito de quizás unas diferencias. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de Guatemala? Bueno, voy a empezar con unas similitudes. A ver. Una de las razones por las cuales me gusta esta parte de California donde estamos, que es el sur de California, eh, es porque el clima es muy parecido al lugar donde nací en Guatemala. Sí, Yo nací en un departamento que se llama San Marcos y, y estoy prácticamente, nací prácticamente en la zona templada de San Marcos y el clima es muy fresco, porque el frío que baja de las montañas y el calor que sube de la playa, porque también tenemos playa, mantiene ese lugarcito así. De hecho, estamos rodeados de café. Y eso es lo que me gusta de esta área porque he estado en lugares donde está muy caliente sí, me y imagino. también en el invierno está muy frío. Pero esa es una similitud, empecé con eso. Pero en cuanto a las diferencias, yo creo que hay muchas, sobre todo la cultura. Sí, Yo siempre digo algo, no es que este país sea mejor, es diferente. claro. Ah, pero hay ciertas cosas que sí me gustan mucho de esta cultura y ciertas cosas que no las comparto. Em, pero esa es una de las cosas de unos aspectos de la cultura que me gustaron de este país y los trato de poner Ujú. en práctica porque me ayudan como persona. La comida también. Claro, es lo que iba a Ay, mencionar, ay, ¿eh? ay, señor. Yo cuando hablo con los americanos les digo, nosotros lo comemos todo fresco allá. No, Nacimos en un claro. lugar donde todo es fresco, incluso la leche. Yo le comentaba a alguien, le decía, la leche, pasaban unas personas vendiendo leche en las mañanas, Sí. fresca, que estaba recién ordeñada. Esa es otra cosa que también las tortillas hechas a mano, eso. Lo conseguimos ahora, hay algunos lugares donde hacen tortillas a mano, pero esa también es otra cosa, las que al principio Sí. extraña a uno mucho y uno añora uno volver otra vez a vivir eso, pero yo creo que uno se acostumbra a todo y ya poco a poco se va como que quitando todo eso y ya uno se acostumbra a lo que está. Estados Unidos es, como yo lo describo, es una mezcla de culturas. Yo creo que no... hay ciertas cosas específicas que solamente se hacen en Estados Unidos, pero um,
la realidad es que pues este país es hecho de varias culturas, de muchas Así es. personas que han inmigrado a este país. Y es lo que más me gusta, que Estados Unidos ha mezclado todas las culturas. Pero sí, no, la comida es algo que uno extraña. La comida mexicana, pues es diferente comparado aquí la comida en Estados Unidos. Igual la comida salvadoreña, pero no he tenido yo el privilegio de ir a visitar a Guatemala todavía. Mi mamá fue, pero yo no he ido a visitar a Guatemala, pero sí me gustaría ir. Hay algunas partes que recomienda que uno debería de visitar en Guatemala. Sí, yo creo que tu mamá fue a uno de los lugares más turísticos de Guatemala, Antigua Sí. Guatemala. Es uno de los lugares más famosos, mucho turista de muchos países en ese lugar. Hay un lugar también muy, muy bonito. Yo recuerdo que fui cuando tenía como aproximadamente 12 años por primera vez a ese lugar y es el lago de Panajachel. Ujú. Es una belleza de lugar. Yo recuerdo que veníamos bajando en la montaña aproximadamente como a las 6 de la mañana Sí. y veías ese lago así, azul, azul hasta allá al fondo y los volcanes que están hasta allá. Ese también es, yo creo que es el segundo, bueno, quizá hay lugares ya mucho más turísticos ahora, porque han abierto muchos lugares ya, pero ese es un lugar también muy, 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 muy famoso. Y hay otros lugares que no pude visitar, pero que Sí. sí he visto en el internet, que también veo que hay mucho turismo por ahí. Hay un lugar muy bonito llamado Semuc Champey, un río. Está precioso ese lugar también. Eh, Todo ese lugar está bien para que algún día, si Dios te lo permite, vayas a Sí. visitar. No, tengo que hacer el viaje de ir a visitar a Guatemala. Y yo yo creo que es algo que sí voy a hacer pronto. Quiero ir a hacer un viaje pues ahí en Centroamérica, porque quiero ir a, pues a El Salvador, Guatemala, quiero ir a Costa Rica. Mm, Y yo sé que hay muchos lugares donde uno puede visitar en Centroamérica. O sí, sea, claro. México, he ido a México varias veces y México tiene muchas cosas hermosas, pero yo sé que en Centroamérica hay muchas cosas también bonitas y diferentes. Entonces, Guatemala ahí está en la lista. Tengo que ir y, Sí, y sí. tengo que visitar Guatemala. Pero am, pues y aparte de Guatemala y luego se viene aquí a Estados Unidos. Y ya después de llegar aquí, am, cuando llegó aquí ya a Estados Unidos, am, ¿cómo fue que usted llegando a Estados Unidos se haya involucrado quizás en el cristianismo o esto viene desde Guatemala o se encontró con el cristianismo ya viniendo aquí a Estados Unidos? Bueno, yo conocí al Señor en Guatemala cuando tenía 10 años Sí. aproximadamente. Yo recuerdo que en una escuela bíblica de vacaciones Ujú. le hicieron la invitación a todos los niños de la comunidad donde vivíamos y de la casa nadie iba a la iglesia, Sí. a ninguna iglesia. Eh, y cuando uno es niño, pues si van a haber dulces, si va a haber pastel, uno va a donde Claro. sea. Y dijeron, van a haber dulces, va a haber pastel, va a haber comida. Y fuimos a la iglesia todos los niños por una semana haciendo actividades y todo. Y pues me gustó, Sí. me gustó. Y desde ahí seguí yendo a la iglesia. No había aceptado a Cristo todavía, Claro. pero iba a las actividades de la iglesia, iba a los servicios ya de la iglesia. Y de repente en una actividad, en un servicio de niños, o yo recuerdo que una hermana nos preguntó, dijo, ¿ustedes han aceptado a Cristo en su corazón? Y obviamente a esa edad ya te das cuenta que está bien y que está mal. Claro. Y desde que uno empieza a tener conciencia de eso, entonces uno tiene un problema con Dios. Sí. Entonces, aproximadamente a los casi 11 años, decidí aceptar a Cristo en mi corazón. Yo cuento el testimonio así, mira. Había un señor en el lugar donde yo nací que a mí me daba miedo, Ajá. porque era un señor alto y se veía la cara así, que estaba enojado todo el tiempo y caminaba y pasaba y no te saludaba, no te volteaba a ver, nada, y pues, yo prefería hacerme a un lado. Y el señor se veía rudo, se veía eh, violento, no sé. Y yo recuerdo que ese día eh,
Y hubo una campaña en la iglesia Ujú. y ese señor fue a la iglesia. Y cuando el pastor comenzó a hacer el llamado y todo, yo vi a ese señor llorar como un niño. Y lo vi pasar y lo vi en el altar arrodillado llorando como un niño aceptando a Cristo en su corazón. Y eso a mí me impactó. Dije, Jesús tiene la capacidad de hacer llorar a alguien tan rudo como este hombre. Eh, eso fue lo que me impactó y yo también quise aceptar a Cristo Jesús en mi corazón. Continué yendo a la iglesia 12, 13, 14 Ujú. años y yo iba a todos los servicios, no sé, como que, bueno, sabemos por medio de la palabra que el Señor nos escoge desde antes desde el vientre de nuestra madre. El Claro. Señor tiene un plan para nuestras vidas. O sea, no somos un error, no somos un descuido, no Sí. somos una casualidad, somos un diseño, somos un plan muy bien trazado en la mente de nuestro Dios. Em, y yo recuerdo que cuando comencé a ir a la iglesia, yo iba hasta los servicios de damas. Ah, Yo iba a los servicios ya después, a los años, ya te estoy hablando ya de 13 años, pero mi mamá vino también a los pies de Cristo al poco tiempo. Después vino mi papá, mis hermanos comenzaron también a ir. Eh, entonces, cuando mi mamá iba al culto de damas, yo sí. me iba con ella. Al culto de oración, yo me iba con ella. Y así estábamos, porque en la iglesia, prácticamente en nuestros países, en la mayoría de iglesias hay servicios todos los días, todos los días. Y comencé a ir así hasta que me fui a estudiar lejos de la casa. En el ciclo high school que le dice aquí en Estados Unidos, en Sí. Guatemala le llamamos diversificado o bachillerato en otros lados. Sí. Me fui a estudiar lejos de la casa y me fui a vivir al lugar donde estaba estudiando, porque las escuelas que estaban bien quedaba una a 1 hora hacia el calor y otra a 1 hora hacia el frío, porque ves que te digo que yo nací en medio. Sí. Y entonces prácticamente uno elige a dónde quiere ir a estudiar, si al frío o al calor. Yo decidí irme para el frío, me gusta más el frío, y ahí me quedé. Y desde ahí dejé de ir a la iglesia, porque me comencé a juntar con... Siempre, siempre tiene mucho que ver la influencia que tienes alrededor. Sí. Y como me empecé a juntar con muchachos que no iban a la iglesia y todo, dejé de ir a la iglesia. Cuando regresaba cada fin de semana, iba de vez en cuando, después dejé de ir. Y así hasta los 18 años, hasta que unos primos que tengo decidieron venirse para Estados Unidos y me dijeron, nos vamos a ir. Sí. Y yo le dije, pues me voy también yo, ¿qué me quedo haciendo aquí? Crecimos juntos y todo. Claro. Eh, entonces nos vinimos y al llegar aquí, la mayoría de los que miramos para acá venimos con la meta de estar un par de años y regresar. Esa es, yo creo, la meta que la mayoría de nosotros tiene. Sí. Y no todos llegan a cumplir esos planes. Y a mí me pasó eso, mis planes cambiaron totalmente estando ya aquí. Em, pero como yo creo que después de unos 6 7 meses de estar aquí en Estados Unidos, fíjate, por eso yo le digo a los hermanos, cuán importante es congregarse, cuán vital es no dejar de... Por eso el apóstol Pablo lo dijo, no Claro. dejen de congregarse, no Claro. dejen de congregarse. Porque una palabra que uno escuche en un servicio puede ser suficiente para cambiarle la vida completamente a uno. Una palabra de parte de Dios puede ser la llave que te abre esa puerta que te cambia la vida. Yo recuerdo que ese domingo que yo fui a la iglesia, el pastor predicó acerca del día de reposo. Sí. Y cuando predicó acerca del día de reposo y el hecho de que debemos entregar tiempo también a Dios, que no todo es para nosotros, para el trabajo, para las cosas aquí de la tierra, sino que también tenemos que entregarle tiempo a Dios. Desde ese día yo dije, bueno, las cosas con Dios, con mi relación con Dios tienen que cambiar. Claro. Y desde ahí prácticamente comencé a ir a la iglesia todo, todos los domingos y, y hasta aquí. Entonces,
prácticamente aquí vine a reencontrarme otra vez con el Señor. Sí. Yo le digo a las personas con las que hablo, eh, si yo tuviera que irme para Guatemala hoy, yo me voy satisfecho. Okay. Si me preguntaran, oh, hiciste entonces casas allá, compraste propiedades, tienes negocios, Sí, yo digo, no, me voy satisfecho porque aquí vine a reencontrarme con mi Señor. Y eso para mí es más que suficiente. claro. Eso para mí es lo más importante. Entonces usted se enfrentó con ciertas circunstancias, primero con ese hombre que serio, rudo y lo miró llorar. Y luego después ya con el tiempo en la escuela se aparta por un tiempo. Pero ahora yo sé que pues el cristianismo muchos escuchan o a lo mejor crecen en el cristianismo. A lo mejor sus papás los llevan a la iglesia, Ujú. que en esto fue el caso. Pero ahora, o sea, ya después de mirar, okay, el efecto del cristianismo, a ver este hombre someterse y llorar como niño. Ahora, el encuentro con Dios, ¿cómo sucedió ya ahora su primer encuentro con Dios, donde dijo, ok, Dios está haciendo algo con mi vida? Ese primer encuentro donde dice, he experimentado el poder de Dios, la presencia de Dios. ¿Cómo sucedió ese momento? Sí, como te decía, ese servicio, ese día domingo que yo escuché al pastor predicar acerca del día de reposo, esa palabra tocó mi corazón. Sí, Porque el pastor hacía énfasis en cómo el Señor se encarga de proveernos todo. Eh, la palabra dice que apartado de Él nada podemos hacer. Y de cómo nosotros a veces le damos la espalda y somos indiferentes al trato que Él que Él nos está dando, a sí, la forma en la que Él se acerca a nosotros y nos ofrece sus bendiciones. Y esa palabra tocó mi corazón y dije, yo no puedo seguir siendo ingrato. Yo no puedo seguir siendo egoísta y querer que todo funcione para mi bien, para mi beneficio personal y pues no yo ahora corresponderle al Señor por todo lo que Él me está dando a mí. Y yo sentí que el Señor habló a mi ujú, corazón y como te digo, cuando una palabra viene de parte de Dios y te toca y la recibes, sí, te marca para siempre y no la sueltas y la palabra tampoco te suelta. Y yo creo que desde ahí el Señor comenzó a tratar y a encaminarme en el propósito que Él tenía trazado para mí. claro. Sí. Entonces, ahora yo creo en algo que yo leí en Proverbios que, pues obviamente cuando uno llega a tener esa experiencia con Dios, la vida cambia. Y no solamente hablando del sentimiento, pero en Proverbios dice que pues el corazón del hombre va a planear sus caminos, Mm. pero Dios es el que guía nuestros pasos. Nosotros podemos hacer planes con nuestras vidas y seguir adelante con edificando nuestras vidas. Pero el momento que nos encontramos con Dios es cuando Dios comienza a guiar nuestros pasos. Ya después de su encuentro con Dios, ¿cómo fue que su vida cambió? Y donde usted empezó a darse cuenta que Dios ahora está guiando sus pasos quizás en una dirección diferente a los planes que usted tenía quizás en su corazón. Yo creo que una de las maneras en la que te das cuenta de que ya el Señor te tiene en sus manos es que los planes que tenías para tu vida ya no les das la importancia que le estabas dando antes de tener ese encuentro con Él. Ujú. Porque antes de tener el encuentro con Él uno se enfoca en lo material, porque uno vino a eso. O Sí, sea, nadie vino bueno, al menos que se invite un predicador del extranjero que venga, ¿no? a hacer lo que él hace, predicar, a un evangelista, evangelizar. Pero la mayoría de los que venimos a trabajar venimos a cosechar lo material, a sí, obtener lo material. Y mientras uno está lejos del alcance del Señor o fuera de los caminos del Señor, uno está enfocado en eso. Pero cuando ya uno ya fue cautivado por el Señor, entonces todo eso comienza a quedar en segundo plano. Mira, te voy a contar parte de esto, ah, porque esto es un problema aquí en Estados Unidos. ajá, Em, el trabajo el día domingo. En ajá, nuestros países eso casi no se da porque regularmente está
la mayor parte del país está cerrado, el día domingo hay tiempo para ir a la iglesia. Sí, Aquí en Estados Unidos ves que la vida no para, no sí. para. Em, yo recuerdo que cuando el Señor me tocó, que yo sabía que, que yo tenía que estar sirviéndole a Él, que mi llamado era ese. Ajá. Yo recuerdo que me atreví a hablar con el dueño de la fábrica donde yo trabajaba. Yo llevaba como 8 meses estar trabajando ahí. Prácticamente era nuevo en comparación a las otras personas que tenían 6, 7 años de estar trabajando ahí. Sí. Y yo le dije a este señor, yo iba determinado. Yo le dije, yo quiero hablar con usted. Con el dueño hablé. No hablé con ya ves que aquí está el supervisor, está el manager Sí, y, pues regional a la oficina del dueño, nomás el manager entra. sí. Lo bueno que el dueño tenía, él le gustaba ir mucho al área donde nosotros trabajábamos. Y ahí cuando llegó esa vez, ahí fue donde hablé con él. Le dije, yo quiero decirle algo. Eh, yo le quiero dar gracias primero por la oportunidad que me da de trabajar aquí en su empresa, pero yo ya no quiero trabajar los domingos. Y yo Okay. le dije así, porque yo quiero estar en la iglesia. Yo quiero estar ahí. Y si esa es causa por la cual usted me va a despedir, porque necesita alguien que esté el domingo, entonces despídame. Sí, Pero yo los domingos no vengo más porque quiero ir a la iglesia. Así le dije, claro. sí. Y el Señor dijo, no, 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 no hay ningún problema. Dijo, si no quieres trabajar los domingos por ir a la iglesia, está bien. Y es más, hasta me dijo él, yo también voy de vez en cuando a la iglesia, pero pues a veces no da tiempo. Pero si tú no quieres venir el domingo por eso, no hay ningún problema. Y entonces desde ahí yo ya no fui a trabajar a la iglesia, perdón, ya no fui a trabajar, sino que estuve en la iglesia Claro. todos los domingos. Y yo le digo a los hermanos que uno tiene que determinarse a hacer eso. Eh, yo sé que hay personas que eh, apenas están empezando un trabajo y por eso los ponen en ese horario. Eso es muy común. Sí, Yo le digo, está bien, hay que aguantar un poco, pero conforme vayan agarrando tiempo y confianza, háganle esa petición primeramente al Señor. ujú, Cuando el Señor ve la intención en su corazón que ustedes quieren estar verdaderamente en la iglesia sirviéndole, Él se encarga de tocar el corazón del hombre. Entonces ustedes van, hablan con el jefe, con el encargado, y el Señor puede tocar el corazón de esa persona, y entonces ustedes pueden venir a la iglesia los días domingos, si esa claro, es la intención de su corazón. Entonces, yo creo que cuando uno comienza a hacer cosas así es porque uno se da cuenta que Dios te tiene cautivado claro. y que pues... como dijo Jeremías, me, me sedujiste y fui seducido, Sí, no me pude contener. Entonces entonces como te decía, los planes de uno ya quedan en segundo plano y ya te encargas a vivir para lo que Dios está trazando para ti. yo estoy de acuerdo con usted porque cuando Dios hizo lo mismo conmigo, y yo no hice la intención de decir, bueno, ahora voy a servir a Dios y voy a hacer mis planes a un lado. Sentí como que los planes de Dios, fue como una transición. Yo no lo sentí como una decisión instante de Mm, que, voy a parar mi vida y voy a ujú, hacer las cosas de Dios. No fue así. Y yo creo que con el tiempo, pues, me enamoré de esa experiencia que tuve con Dios. Y luego poco a poco, fui anhelando más esa experiencia íntima, esa experiencia única que con el tiempo empecé a desear. Mis deseos empezaron a cambiar en decir que, ok, sabes que quiero ir a la iglesia, quiero estar ahí. Y luego ya entre más te involucras en la iglesia y más te conectas con las cosas de Dios y más pasas tiempo con Él, naturalmente sucede ese cambio donde, ok, Dios tiene que tomar prioridad en mi vida. Porque me han preguntado varias veces, o sea, ¿cómo es que haces todas esas actividades en la iglesia? Y yo les digo, pues no comienza con un cierto deseo al instante o mi vida cambió nada más instantáneamente, sino con el tiempo pues me enamoré de Dios primero y luego, como usted mencionó, pues yo quiero estar ahí en la iglesia. Yo he tenido que tomar las mismas decisiones. Aquí los mm, negocios pues 7 días a la semana no cierran.
Y hay negocios que ni cierran para los días festivos. Así es, Ahorita estamos en tiempo de Navidad y hay negocios que ahorita están trabajando. así es. Hay negocios que no van a parar y es donde nosotros tenemos que decir, ¿va a ser Dios una prioridad en mi vida? Entonces hay que darle ese espacio. Y cuando le damos a Dios ese espacio, nuestra vida comienza a transformar poco a poco hacia los deseos de Dios. Y luego de allí, uno sin la intención, ese cambio natural sucedió donde, ok, lo de Dios ahora tiene prioridad en mi vida. Ahora Dios tiene control de mi vida, que ahora Él está guiando cada uno de mis pasos. Y toma tiempo, todo toma su tiempo. Pero ahora, para usted, pastor, ya pues usted toma esta decisión de decirle a su patrón, voy a ir yo a la iglesia los domingos. Que es una decisión que todos deberíamos de tomar. Tenemos que hacer el espacio Ujú. para Dios en nuestras vidas. Pero ya con el tiempo, entonces usted ya ahora sigue involucrándose en la iglesia. ¿Cómo fue ese proceso pues usted no llegó de una decisión de ir a la iglesia el domingo a ser pastor? O sea, Claro. ¿cómo fue el proceso de las actividades en la iglesia? ¿Usted sirvió primero en ciertas áreas en la iglesia? Con los jóvenes o a lo mejor en diferentes áreas o diferentes ministerios o cómo fue su jornada poco a poco ya que toma esta decisión de ir a la iglesia y luego se va involucrando más y más en las actividades. Sí, yo creo que eh, en toda iglesia las personas que regularmente están sirviendo en algún área es porque han demostrado interés. Y una de las formas de mostrar interés es que uno está constante en la iglesia. Entonces, si alguien va un domingo al mes, no lo Ujú. vamos a poner para que esté ministrando la música, porque solo va a estar una vez ahí. Pero yo creo que cuando el pastor de la iglesia donde iba comenzó a notar eh, que yo estaba constante ya en la iglesia ahí los domingos, los otros días de entre semana que había servicios, ya mi presencia era más constante, Claro, entonces comenzó a tomarme en cuenta. Eh, y como te decía, como que el Señor comienza a trabajar en uno y a prepararlo para el lugar en donde el Señor lo quiere poner a uno en el futuro, en el tiempo de Él. Eh, Porque es prácticamente desde que llegué a la iglesia yo me puse a disposición de los líderes. Dije, pues en lo que yo les pueda ver, aquí estoy. Y una de las áreas en las que lo ponen a uno primero, pues es a limpiar. sí, Y obviamente desde ahí hay que empezar, sí, sí, porque hay quienes no quieren empezar desde el uno y quieren empezar hasta el 4 y eso no es así. Uno tiene que empezar desde el uno, 2, claro, 3 y hasta el 4 y quien es capaz de barrer, de mapear un piso, de lavar un baño, va a ser capaz de pararse en el púlpito. sí, Eh, entonces, prácticamente desde ahí comenzamos, desde ahí a limpiar, a aspirar, a limpiar las ventanas, a ordenar las sillas. Eh, Hubo un tiempo que no teníamos un local, íbamos al parque, había que llegar a ver en qué lugar nos íbamos a ubicar, en donde no había gente, ubicar el lugar allá, poner algunas sillas de las de campo, de las de playa para apartar el lugar, había que llegar un poco temprano, así. Entonces, cuando los líderes vieron la constancia, comenzaron a tomarme en cuenta en las diferentes áreas. claro. Y pues ahí ya sirviendo en una área y mostrando que uno tiene el interés para trabajar, entonces como lo iba moviendo a otra área, a otra área, a otra área, y hasta que fue que te conocí a tu hermano Manny y ya empezamos a lo de la música, Claro, que pues de la música es otra cosa también, porque eh, y yo tuve familiares y tengo todavía, por ejemplo, mi abuelo por parte de mi papá mismo, ellos también eran músicos. sí, Tengo hermanos que saben tocar instrumentos y entonces yo recuerdo que en la iglesia estaba la necesidad, eso es en todo tiempo creo, hay necesidad de sí, músicos. Me dice mi hermano esto, mira, dice, en Guatemala hay mucho músico pero no hay instrumentos. Y ok. dice, aquí en Estados Unidos al revés, Hay mucho hay mucho instrumento y no hay instrumento y no hay música. músicos. Entonces, yo recuerdo que había necesidad de que se preparara un grupo y
Y el pastor obviamente fue el primero en notar esa necesidad y fue que se contactó con algunos de ustedes y ustedes comenzaron a ir. Entonces, vuelvo a repetir, al notar la constancia, la disponibilidad, que son Sí, prácticamente cosas que Dios quiere. O sea, Dios no quiere habilidades. Dios no claro. busca la habilidad en el hombre, Dios busca la disponibilidad. Sí, Entonces, cuando el pastor vio eso, dijo, pues, ¿usted quiere aprender a tocar un instrumento o algo? Le dije, pues, ¿por qué no? Claro que sí. Entonces yo recuerdo que ahí fue cuando comencé con la música. Entonces ya de ahí ya estuve ya prácticamente involucrado en el grupo de alabanza. sí, Y mira cuán importante es esto. Yo sé que no toda la gente lo ve así, mayormente los que todavía no están viviendo dentro de los caminos del Señor, pero esto quizá va para los que ya están viviendo en los caminos del Señor. Que cuando uno le entrega al Señor su vida, su tiempo, sus recursos, y uno anhela estar en su presencia, el Señor se encarga de que uno permanezca en su presencia. claro. Ah, el enemigo va a querer atacar y el enemigo va a querer botarnos y alejarnos del propósito que Dios ha trazado para nuestras vidas. Pero cuando el Señor ve que nuestro anhelo es estar ahí, Él nos va a mantener anclados a ese anhelo, porque por causa de que desde ese entonces, pues he venido ministrando en el grupo de alabanza, cuando fue la época del el COVID, Sí, ese tiempo que se cerraron las iglesias, sí, y yo no dejé de ir a la iglesia. Fíjate, desde cuando en la fábrica de jugos le dije no dije que era una fábrica de jugos, pero era una fábrica de jugos. ajá, Desde que en esa compañía, esa fábrica, le dije al dueño, yo quiero estar en la iglesia los domingos. sí, Y llegó el COVID y las iglesias se cerraron. Y yo no dejé de ir a la iglesia. claro, Porque no sé si te acuerdas, pero se hacía una transmisión en vivo. claro. Entonces los músicos, los de la alabanza estaban ahí y el pastor regularmente Sí, se tocaba la alabanza, el pastor predicaba, se transmitía en vivo y los hermanos que estaban en casa, pues ellos desde ahí estaban, ¿verdad? Y yo no he dejado de ir a la iglesia. Incluso todo el tiempo que la iglesia estuvo cerrada, eh, el- las demás iglesias, yo creo que la mayoría al menos tuvieron su transmisión en vivo y yo estuve siempre ahí los días domingos por causa de ponerse uno disponible para el Señor. claro. Entonces, obviamente, mira, en la parábola de los talentos, Sí, eh, el Señor Jesucristo habló acerca de aquellos hombres que se les dio 1, 2 y 5 talentos. Y aquel que enterró el talento, el Señor Jesucristo, el Señor dijo, quítenle el talento y déselo al que tiene 5, claro. al que tiene 10, al que los haya multiplicado hasta 10. Y dijo él, porque al que tiene se le dará y al que no, aún lo que tiene le será quitado. Sí, Entonces, el que tiene deseo de estar, el Señor te va a abrir las puertas y te va a dar las posibilidades para que estés. Pero si no quieres estar, el Señor no te va a obligar. Porque a mucha gente le cayó como hasta de un descanso lo del COVID. Oh, no vamos a ir a la iglesia. Oh, sí. vamos a tomar unas vacaciones entonces. No, y unos no querían regresar. Uno ya no regresaron. Unos se fueron de una Sí, vez, las vacaciones siguieron. Pero los que queríamos estar, ahí permanecimos. sí. Ahí permanecimos y el Señor es fiel. No, yo creo que varias cosas sucedieron durante ese tiempo de pandemia. Primero, yo creo que sucedió como, no quiero decirlo de esta forma, sino como que se filtró la iglesia. Hubo como que se sacudió un poquito la iglesia, que en realidad, mucha gente sí se fue. Y luego hubo personas que se permanecieron y siguieron trabajando en medio de las circunstancias difíciles. Pero ahí es donde se vio y donde se pudo ver que, ok, estas son las personas que tienen compromiso y hay personas que a lo mejor venían am, de cierta forma nada más por cumplir o quizás por hábito. Mm. Este, pero sí, durante ese tiempo de pandemia se pudo ver cuáles personas estaban bien comprometidos hacia la voluntad de Dios
y cuáles que si es, quizás nada más tenían un compromiso de hábito, un compromiso voluntario en cuanto se cerró la iglesia. Hay gente que nada más desapareció, nunca volvieron a regresar. Y como usted lo mencionó, nosotros los músicos estábamos trabajando día y noche, Sí, transmitiendo en vivo. Si no sabías cómo transmitir, tenías una semana para averiguarlo, porque el próximo domingo tenían que así proyectar es. algo. Pero usted mencionó algo muy importante, la disponibilidad. Y hay algo que ha impactado mi vida durante mis años, y es que primeramente Dios no escoge a gente que está capacitada. Dios capacita a las personas que Él escoge. Así es. Y nosotros tenemos que tener esa disponibilidad, de decir, no, no importa lo que tenga que hacer. Obviamente, mi enfoque es llevar a cabo los planes y los propósitos de Dios. Y si en medio de una pandemia tuvimos que hacer muchos cambios, eso no va a afectar mi relación con Dios. A lo mejor sí afecta las reuniones y sí, se cerraron las iglesias. Las iglesias por mucho tiempo no se pudieron reunir físicamente, pero el que busca a Dios lo va a encontrar. Así es. El que en realidad tiene esa intimidad con Dios lo va a encontrar. Y hubo personas que durante ese tiempo de pandemia, de soledad, de estar apartado físicamente, creo que hubo personas que buscaron a Dios Ujú. y lo encontraron. Y hubo personas que dijeron, no importa, si vamos a llevar a cabo esto de cualquier forma, lo vamos a hacer. Nosotros tuvimos servicios en vivo, también tuvimos servicios en estacionamientos porque podíamos reunirnos, pero afuera, para que nadie más sea infectado. No nos podíamos reunir en lugares ya cerrados como Así es. adentro del Ujú, edificio, pero ya después de cierto tiempo, pues nos reuníamos en el ujú. estacionamiento, afuera del edificio. Yo me acuerdo que manejaba por las calles y miraba iglesias que sacaban todo el equipo, sonido, bocinas, y afuera de la iglesia Así es. Así es. se estaba llevando a cabo el servicio. Claro, con sus restricciones, con sus máscaras y las sillas apartadas de Ujú. cierta distancia. Ah, pero como lo he mencionado, Dios capacita a los que escoge, no escoge a personas capacitadas. Y luego aparte, me acordé de un versículo de la Biblia que se encuentra en Filipenses 1:6 que dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Así Al es. fin del día usted mencionó algo muy importante, que Dios es el que nos lleva, Dios es el que nos cuida, Dios es el que va guiando todo este camino. Y Y si Él ha comenzado una buena obra dentro de nosotros, Dios se encargará de perfeccionarla. Y así fue. Y aún así sigue. Ya hemos superado la pandemia y las iglesias siguen corriendo. Y yo creo que aún las iglesias han avanzado de cierta forma que si no transmitías en vivo, aprendiste a transmitir en vivo durante Ujú. la pandemia. Que ahora las iglesias han aprendido a transmitir en vivo. Y aunque fue algo inesperado, pero nos llevó a otro nivel. Así es. Y yo creo que las iglesias um, aún se hicieron más fuertes. Yo no creo que las iglesias se hicieron más débiles. Se cerró, pero yo creo que después de todo este proceso, si a través de una pandemia global, a través de una separación física, nosotros permanecimos. La iglesia permaneció, que yo miro las iglesias ahora más fuertes, más comprometidas. Yo miro que la iglesia sigue con esa intimidad con Dios. Yo no creo que esto fue algo que debilitó la iglesia. Yo creo que esto fue algo que hizo las iglesias aún más fuerte. Yo no sé si usted cree lo mismo. Claro, aunque quizá el plan del enemigo era ese, debilitar, Claro, ¿no? sí, dividir, La ese es su iglesia. plan de No sé dividir. si am, eh, hay gente que obviamente, como mencionabas, quienes no tenían el compromiso, pues se hicieron a un lado y tú mismo dijiste como que fue un tiempo como de filtración de la iglesia, que quienes verdaderamente estaban metidos y con la responsabilidad y la entrega hacia las cosas del Señor, ellos son los que hicieron más fuertes, pues como el dicho
común que dice, pues lo que no te mata te hace más fuerte. Exacto, Y a nosotros pues nos llevó a un nuevo capítulo prácticamente, Sí, porque empezaron las transmisiones. Yo recuerdo que en la iglesia a donde yo me congregaba, tuvieron que comprar una cámara, cables y esto, y empezar a hacer aquí y allá. Y eso pues nos movió a una nueva era, porque ahora prácticamente todo está haciéndose digital y no sí, podemos como iglesia quedarnos también atrás. Eh, entonces, yo creo que a los que permanecimos, esto nos hizo más fuertes. sí. Esto fue algo que se agregó a nuestra mochila y que nos sirve entonces ahora para poder usarlo en lo que el Señor nos tiene sirviendo. Sí, además, así durante ese tiempo es donde, es donde nació esto. Ahora la gente utiliza la tecnología. Ujú. La gente busca conversaciones. La gente busca a las iglesias por soluciones. Yo he visto que cuando algo sucede en el mundo, ya la gente busca de cierta forma a las iglesias, a ciertos pastores o líderes que están involucrados en el cristianismo a buscar una solución. Y eso se está viendo más y más. Y yo creo que Dios sigue obrando. Y todo esto nos ha impulsado a hacer cosas diferentes. Si nos encontrábamos como las personas en la parábola, ¿no? Si teníamos quizás 2 talentos, o a lo mejor teníamos 5, ahora nosotros ahora cargamos con Ya los 10 o con 4, multiplicamos. ya Sí, multiplicamos. así fue. Y fueron con los recursos que Dios proveó. Ujú. Como dice la parábola, pues am, el dueño dejó sus posesiones, les dio estos talentos a estas personas. Y yo creo que Dios fue lo mismo con nosotros, nos dio estos talentos y estas habilidades. Dios fue el que nos estaba capacitando. Y sigue pasando el tiempo y yo sé que pues ya lleva usted tiempo involucrado con la música, llevando a cabo transmisión en vivo, pero ahora llegamos a un punto donde ahora llega un llamado muy especial a su vida y eso es de ahora liderar y comenzar una iglesia. ¿Cómo llegó ahora este llamado, esta nueva etapa de decir, ahora vas a ser un pastor? Sí, entonces, continuando con lo que te decía, que eh, el Señor comienza a preparar a uno desde ya. Mira, hay una cita, creo que está en Primera de Pedro, si no estoy mal, que dice que el Señor escoge de acuerdo a su presciencia. Si uno lee esa palabra rápido, uno se confunde, uno la lee presencia, Ujú, de acuerdo a su presencia, pero si la lees despacio, la lees bien, dice presciencia. Y presciencia es la capacidad que Dios tiene de saber qué es lo que va a pasar mañana. claro. Entonces, y Él nos escoge de acuerdo a eso, porque Él sabe. Entonces Él nos comienza a preparar. Y yo recuerdo que en la iglesia a donde iba, yo prácticamente estaba involucrado en lo que me dijeran. Em, y una vez llegó un predicador, eso fue hace aproximadamente unos 9 años, más o menos, 9, 8 años. Llegó un predicador y después de predicar su mensaje, él hizo el llamado. eh, no recuerdo que haya pasado alguien, creo que todos éramos de casa, pero después dijo él, si hay alguien que tiene alguna enfermedad o una necesidad por la que necesite oración, yo quisiera orar. Sí, Entonces ahí sí pasaron varias personas. Yo no pasé, yo dije, bueno, yo no tengo nada ahorita relevante. Yo me quedé de pie porque él dijo, pónganse todos de pie. Yo recuerdo que estaba parado y mi esposa y otros hermanos ahí a la par. Casi hasta atrás en la iglesia, yo me ubicaba hasta ahí porque así estaba yo más cerca de cualquier cosa en caso que se ocupara algo, ir al sonido, ir a traer alguna cosa. Entonces no quería sentarme en la adelante para no interrumpir. Eh, Cuando él comienza a orar por las personas, yo, yo tuve siempre esto. Digo tuve porque ahora no lo hago sí, por la posición en la que estoy. Que cuando se oraba para los que pasaban adelante, porque regularmente el pastor dice, bueno, o el predicador que esté al frente dice, vamos a orar por quienes están aquí al frente. Y pues unos cuantos son, los demás están con los ojos abiertos viendo qué pasa, qué va a pasar, va a caer, va a gritar.
la gente está como a la expectativa, ¿no? Sí. Pero yo no fui así. Yo siempre vi ese tiempo como un tiempo de mucho respeto, y yo cerraba mis ojos y oraba todo el tiempo que quien estaba ministrando a las personas estaba orando. Entonces, esa ocasión yo estaba haciéndolo así. Yo Sí. estaba orando, y yo escuchaba al predicador allá enfrente orar por cada uno de los hermanos, yo estaba allá atrás, y de repente, en medio de la oración, porque ves que por las bocinas no se sabe en qué posición está parado el que está hablando, si no lo estás viendo. Sí. De repente yo sentí que me puso alguien la mano aquí en el hombro. Sí. Y cuando yo sentí eso, pues entonces yo abrí los ojos y volteé. Dije, quizá algún hermano quiere ayuda con algo, ¿no? Entonces yo abrí los ojos, y cuando abrí los ojos era el predicador. O sea, se vino caminando desde allá enfrente hasta donde yo estaba parado. Porque yo no fui allá al altar. Y estando parado, y cuando él llegó, entonces me dijo, dice el Señor que te está preparando como pastor. Amén. Y él lo dijo así fuerte que yo considero que toda la iglesia lo escuchó, porque lo dijo fuerte. Eh, y cuando yo escuché esa palabra, yo dije, Señor. Yo lo que hice fue guardé la palabra en mi corazón y dije, si esto viene de parte de ti, Señor, a tu tiempo tú lo vas a cumplir. Sí. Pero si no viene de parte de ti, entonces no va a pasar nada. Es la prueba que la palabra da. Dice que si el profeta profetiza algo y no se da, eso no vino del Señor. Eh, Y yo sé que hay gente muy bien intencionada, ¿verdad? Que Claro. quizás no lo hace con ninguna mala intención, muy bien intencionada, que te da algo, te dice algo, pero no necesariamente eso viene de parte de Dios. Entonces Dios no está obligado a cumplirlo. Pero lo que sale del corazón de Dios, el Señor lo cumple. Sí. Y yo únicamente guardé la palabra, guardé la palabra. Eh, entonces, volviendo otra vez al tiempo del COVID, desde ahí yo comencé a sentir como una inquietud. Ok. Comencé a sentir como una inquietud. Ah, y comencé a orar por esa inquietud. Me sentía inquieto, no sé, no me sentía en mi lugar. Claro. Dije, yo tengo 10 años y más de estar viniendo aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, Obviamente el Señor lo va acomodando todo, ¿no? Para que todo vaya a calzar al exactamente lugar donde Él lo tiene todo preparado. Eh, y entonces, orándole al Señor, se me vino esa palabra a la mente otra vez, la que el predicador me dio. Y entonces dije, Señor, ¿será que es tiempo ya de aquella palabra que me diste? Y entonces ya mi oración fue específica. Señor, si ya es tu tiempo, yo quiero que tú me confirmes. Claro. Porque esta es una decisión que no la puedo tomar a la carrera. Claro. Y hay gente que piensa que uno quiere hacerse un nombre. Hay gente que piensa que uno quiere hacerse famoso y hoy un pastor No, más no es allá así. en la ciudad, y una iglesia más y fulano de tal. Alex, créeme que yo, yo, yo quise rehusarme a esto. Yo no fui a buscarlo y aquí, ¿dónde está? Aquí estoy yo para. El Señor sabe. Yo oré, yo batallé y dije, Señor, no. Y porque una de las razones por las cuales el Señor creo que me dijo, te estoy preparando, es porque yo siempre fui muy, muy apegado al pastor. Y yo sabía las cargas, las luchas. Yo veía a este varón como, pues el tiempo que invertía y todo. Y yo dije, Señor, pues yo la verdad no, yo mejor estoy ahí de ayudante, ¿no? Segundo al Claro. mando, pero yo la verdad no. Y no, de repente comenzaba a escuchar predicaciones en el internet de diferentes predicadores, y las predicaciones que escuchaba eran, ya es tu tiempo, ya tienes que comenzar. ¿Qué estás esperando? Si tienes un llamado. Sí. Así eran las predicaciones. Y no del mismo, o sea, ponía un predicador, otro predicador, y siempre las predicaciones había algo que yo decía, el Señor me está hablando. Sí. De hecho, la última predicación que yo escuché, recuerdo que dije, no, esto sí ya. Fue una predicación acerca de cuando Elías le hizo el llamado a Eliseo, Ajá. que la palabra dice que Eliseo estaba con una yunta arando, y entonces pasó Elías y le dijo que lo siguiera. Eh, y entonces el predicador dice, ¿y qué vas a hacer si ya tienes el llamado? Sí. ¿Y te vas a quedar arando detrás de las yuntas? ¿O vas a actuar conforme a la palabra que se te ha dado?
Así, el Señor, Claro. prácticamente me estaba diciendo, Señor, hey, te estoy hablando de una y mil formas, Sí, como dice Hebreo, ¿no? Dios hablando de muchas formas. exacto. Entonces, ahí yo dije, Señor, la verdad que ya no puedo esconderme. Y ya me vino también a la mente el pasaje que dice, ¿a dónde iré de tu presencia? Y yo digo, por más que corra no va a poder si ya esto viene Sí, de parte de ti. Y entonces ahí ya mi oración fue más intensa y con mi esposa nos pusimos a orar para que el Señor nos confirmara y, y el Señor nos confirmó. El Señor nos confirmó de la forma en la que nosotros le pedimos, Alex. O sea, nosotros fuimos específicos, Señor, sí, que de esta forma, Señor, nosotros escuchemos de alguien la confirmación que es el tiempo que tú tienes ya para que nosotros nos alineemos a tus propósitos, a lo que tú tienes preparado para nosotros. Y sí, el Señor lo hizo de esa forma. sí. Y entonces desde ahí dije, bueno, esto es de parte del Señor y vamos para adelante. Y aquí ya no, aquí tiene que empezar un nuevo capítulo. Claro. Y desde ahí comenzamos. O sea, y recibe el llamado. No, y yo creo que el llamado de ser pastor no es fácil. Y, no, y yo creo que es algo que sí requiere, requiere obediencia, pero también yo creo que es un llamado que requiere el estar disponible para las ovejas. No, no es fácil. Y bueno, ya llegó la confirmación de Dios y la inquietud, y yo creo, y le doy gracias a Dios que Él es paciente con nosotros No, porque claro. nos da el llamado Ujú. y a veces es difícil de aceptarlo. A veces uno mira el llamado y a lo mejor entran esas preguntas, a lo mejor duda o a lo mejor esas preguntas, ¿qué va a suceder? Y si hago esto, entonces, ¿qué hago con lo que estoy haciendo ahorita? A lo mejor hay gente que se encuentra en medio de planes, en medio de, no sé, comprar una casa, comprar propiedad, o a lo mejor se encuentran enfocados en su carrera, en su trabajo, y y ellos dicen, pues, este llamado viene a mi vida, entonces, ¿qué hago con lo que ya tengo? Pero usted dijo que Dios le había contestado específicamente lo que le estaba pidiendo. Um, y ya con el tiempo pues he visto que usted pues ahora acepta este llamado y ya después de decidirse y hablar con su esposa y ya el llamado ya está ahí, ok, vamos a estar dispuestos, Dios necesito esto y esto y esto y ya estoy listo para cumplir con este llamado, ya estoy cansado de la inquietud y estoy listo de llevar a cabo este trabajo como pastor, ¿cómo fue el proceso para comenzar su iglesia? Pues llega el llamado de pastorear y ahora cómo comenzó ese proceso. Bueno, entonces, nosotros con mi esposa prácticamente en la oración con el Señor, pusimos un tiempo, le dijimos, Señor, si, eh, de hecho, el Señor no nos había confirmado todavía, pero dijimos, Señor, si de aquí para tal fecha eh, no, no hay respuesta tuya, Sí, em, entonces nosotros vamos a tomar la decisión de comenzar a prepararnos ya. Em, y entonces yo recuerdo que antes de esa fecha recibimos la confirmación de parte del Señor, entonces ya para esa fecha que era de preparación, pues ya la teníamos prácticamente establecida y comenzamos nos metimos, recuerdo con mi esposa, a un curso de liderazgo, fíjate, pagamos un ajá, curso de liderazgo y que nos lo hicieron de hecho así, en línea, bueno, ya esto está ahorita ya sí, de moda. Y yo recuerdo que es un pastor, él nos estuvo dando algunas clases, algunas pláticas, algunas charlas. sí, E incluso algo que con mi esposa habíamos hablado, fíjate, mira cómo es el Señor. Con mi esposa hablamos así, dijimos, de aquí para esta fecha nos vamos a preparar. Y de esa fecha en adelante, entonces comenzamos con todo. Y cuando el pastor nos estaba dando el curso de liderazgo, yo recuerdo que cuando terminó el curso, que ujú, fue unas semanas antes,
una o 2 semanas antes de la fecha que con mi esposa habíamos hablado de comenzar, Ah, este, el pastor me comentó que ellos también tenían el servicio de hacer la página web para la iglesia, de hacer la página de Facebook y de sí, hacer todo esto, ¿no? Y de que nosotros estábamos interesados también en esos servicios, que lo podíamos contactar y para empezar así y todo. Y obviamente nosotros no íbamos a empezar así porque éramos una iglesia que prácticamente la empezamos en la casa, mi familia. O sea, en la casa donde vivimos, mi familia. ¿Y para qué voy a empezar a hacer transmisiones de YouTube y Facebook ahí si nomás éramos la pura familia? ¿Verdad? Yo quería que fuera algo, pues, como más orgánico. sí, Eh, entonces, yo le dije, ¿sabe qué, pastor? Yo creo que todavía no estamos en condición de hacer eso ya. Déjenos pensarlo un poco, que pase un poco de tiempo y yo me pongo en contacto con usted, le dije. Y dijo, ¿y qué les parece si en este tiempo se preparan y en esta fecha le dan con todo? Así como habíamos hablado con mi esposa. sí. Y entonces mi esposa, recuerdo cuando escuchó eso, me hizo así, estaba sentada a la par de mí y yo la volteé a ver y también yo me acordé lo que, y entonces le dije, yo me pongo en contacto con usted cuando ya esté listo. Y dijo, está bien, perfecto, me parece bien. Y entonces cortó la llamada y dijo, ¿viste lo que hablamos tú y yo? ¿Cómo es Que en este Dios? tiempo nos preparamos y de aquí a esta fecha, la misma fecha que dimos, el Ah, pastor la volvió a repetir. Y dije, mami, esto ya el Señor nos está hablando de muchas maneras, vámonos ya, hagámoslo ya. Y entonces comenzamos en la casa, comenzamos en la sala. Recuerdo que nos cambiamos ese día. Yo a la iglesia donde iba, yo hablé con el pastor. Ah, yo, eh, un par de semanas antes de yo tomar la decisión de dejar de ir, yo hablé con él, le di las gracias por el tiempo que yo había estado asistiendo a la iglesia y sí, por la ayuda que me dio. Eh, entonces, el domingo que prácticamente, bueno, estuvimos un mes preparándonos como habíamos hablado. Y ya el domingo que empezamos, que fue el primer domingo del 2020, de enero de 2022, ese fue el primer día que tuvimos servicio. Eh, Nos cambiamos como que íbamos a ir a alguna iglesia. sí. Era la iglesia ya la habíamos empezado nosotros en la casa. Yo recuerdo que bajé unas pistas de YouTube y también hicimos un pequeño programa y nos cambiamos con mi esposa, mis niñas se cambiaron también bien. ¿Y a dónde vamos a ir? A la iglesia. Y salimos de la recámara y nos sentamos en la sala. Y aquí es la iglesia. Oh, ok, aquí es la iglesia. Los niños ellos se adaptan a todo rápido. Y, Claro. y entonces eh, pues se sentaron ellas ahí, yo me paré y di la bienvenida, oramos, leímos la palabra y comenzamos a cantar, pusimos las pistas y cantando y mi esposa y las niñas cantando y ahí también yo les prediqué a ellos y ya terminamos el servicio. Le dije, bueno, ya hicimos nuestro primer servicio, Y eso con su familia nada solo más. con mi Muy familia bueno. nada más. Nosotros así comenzamos. Yo no le dije a nadie de los hermanos que yo conocía los planes que tenía, porque esto Claro, era entre el Señor y yo, a excepción de un par de familiares que yo les comenté, que yo noté que su vida espiritual estaba firme. ujú, Eh, Incluso a un par de hermanos también de la iglesia, líderes también que estaban ahí, yo les tuve que comunicar porque yo no quería de repente no aparecer un domingo y bueno, ¿qué pasó con este hermano si aquí ha claro, estado todo el tiempo? Yo les comuniqué a ellos, no les comuniqué a todos porque no quise causar como una controversia. ¿Y qué pasó, no? claro. Eh, era el Señor y yo únicamente y perdón. Pero ahí está usted y su familia. Sí, entonces ahí estábamos. Y el segundo domingo, bueno, durante la semana hicimos un devocional. Y luego viene el segundo domingo y la niña ya emocionada. ¿Vamos a tener iglesia en la casa? Sí, aquí en la casa otra vez. Nos preparamos y todo. Y entonces ahí fue cuando apareció mi suegra y mis cuñadas. Sí, Obviamente ellas tienen comunicación con mi esposa y ellas no estaban asistiendo a la iglesia en ese entonces.
Eh, eh, entonces ellas comenzaron a llegar a la casa y pues ya se añadieron ellas. Y de repente al próximo domingo se aparece alguien más que escuchó que estábamos en la casa. Sí, Y de repente al próximo domingo se aparece alguien más. Y así comenzó. Que ya para prácticamente a mayo ya no cabíamos en la sala de la casa. claro. Entonces desde ahí fue que fuimos a rentar al centro cívico de Lake Forest, en donde estuvimos como por aproximadamente 2 años. Ok. Y, y ahora pues el Señor abre este lugar tan precioso y aquí estamos ahora sirviéndole. No, esos comienzos, me imagino, nunca los va a olvidar. Oh, claro que no. El tener que comenzar con usted y sus hijas. Y yo creo que Dios es el que edifica la iglesia. Sí, Claro, nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio, am, de hacer nuestra parte, compartir nuestras experiencias y le doy gracias a Dios que Él nos permite involucrarse con Él, nos permite involucrarse en su trabajo, en sus propósitos y Dios a través de nuestras vidas alcanza a diferentes personas. Pero yo creo que el que trae el crecimiento a la iglesia es Dios. Y qué mejor que comienza con su familia así y es. luego ya después de cierto tiempo llegan sus suegros y ahora poco a poco ellos van corriendo la voz y ya se va expandiendo la iglesia poco a poco y eso es yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Primero comienza con nosotros. Así es. Yo creo que comienza con nosotros. El deseo de obedecer el llamado de Dios y el deseo de agarrar nuestra familia y decir, pues hay que hacer una decisión colectiva como familia de que vamos a cumplir este llamado y uno no sabe. Eso es lo bonito del cristianismo, que cuando tú te conformas a los propósitos de Dios, siempre hay una victoria garantizada, siempre Dios, tiene las mejores intenciones para nosotros. Dios tiene los mejores planes para nosotros. Y como Él lo menciona, que sus planes son más altos que nuestros planes. Así es. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Ah, y Dios siempre tiene buenas intenciones. Con Dios no hay un final triste. Siempre con Dios hay un final glorioso, Ujú. hay un final victorioso, pero hay un intermedio que no se sabe exactamente cómo van a suceder las Así cosas. es. Y yo creo que allí es donde Dios va probando am, ciertas cosas en nuestra vida. Yo creo que allí es donde Dios va capacitándonos, tratando con cosas en nuestro carácter. Va poco a poco tratando con la duda, con la inseguridad, con a lo mejor con ciertas áreas en nuestros pensamientos, en nuestro carácter y Dios nos va preparando y formando y aún sigue después de llegar al llamado, aún Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Pero qué bueno que Dios ha traído ese crecimiento a su vida. ¿Y ya son cuántos años que comenzó la iglesia? ¿Ya son 3 o 4 años? Ya son 3 años, ¿Tres sí, años? 3 años. Y en 3 años lo que Dios ha podido hacer en 3 años y aún usted teniendo su edificio que créame que es difícil. Yo en mi iglesia no tiene edificio. Estamos nosotros rentando junto con otra iglesia, pero este, ah, de buena forma, no lo digo de manera envidioso o celoso, pero qué bueno que después de 3 años ustedes tienen un local, una casa que pueden decir, esto es nuestra iglesia, esto es nuestro santuario. Y espero que Dios siga trayendo ese crecimiento Amén, a así su sea. iglesia. Durante todo este proceso intermedio, pues, algunos retos o luchas que ha tenido que enfrentar durante ese Sí, proceso. eso te iba a decir, la forma en la que lo vengo contando, pareciera ser que cada eslabón viene encajando en su lugar, ¿no? Sí, Pero, ay, yo creo que, bueno, un pastor me dijo esto, me dijo, cuando el reino de las tinieblas sabe el impacto que el llamado de una persona va a tener sobre la vida de los demás, sí, entonces va a comenzar a poner tropiezo, va a comenzar a poner estorbo.
Y eso así fue, Mm. eso así fue. Eh, pues comenzamos con la iglesia y comenzó la oposición rápido, Inmediatamente, sí. inmediatamente, inmediatamente. Y eso es lo que, antes de que siga, eso es lo que deberíamos de estar consciente, de que la oposición va a llegar. Obviamente, yo no creo que, yo no creo que el enemigo se quede tranquilo mientras uno está edificando el reino de Dios, sino uno debería de esperar la oposición. Sí, no, claro. No, de hecho, uno sabe que eso viene con el paquete, Claro, pero no lo espera uno tan rápido, claro. pues. Eh, entonces, yo recuerdo que comienza la oposición rápido, em, pero yo le dije al Señor, tú sabes que yo me puse en tus manos y que este llamado que tú me hiciste, Señor, fue algo que yo lo puse en oración y yo te pedí tu confirmación. Sí, Y le dije, tú sabes que yo estoy aquí no porque yo quiero hacerme un nombre, sino porque yo quiero darte a conocer a ti. Eh, y el Señor comenzó a fortalecerme. Y te voy a contar algo que yo creo que le va a servir a las personas, a alguien o a algunos les va a servir esto. Yo le pregunté al Señor, ¿por qué tan pronto comenzó el ataque? ¿Por qué no sí, tomé un poco más de fuerza, un poco más de apoyo, de respaldo, un poco más de hermanos que estuvieran ahí para claro. ayudarme y para que me sostuvieran, ¿no? Em, ¿Por qué tuvo que comenzar así tan temprano? Sí, Entonces el Señor me llevó a la iglesia primitiva y mi mente voló rápidamente para esa época. Y entonces la iglesia primitiva, fíjate cuándo empezó. Y yo digo así, porque yo lo pude ver así. La iglesia primitiva comenzó en el peor momento. sí, ¿Por qué no comenzó la iglesia primitiva cuando Cristo Jesús estaba haciendo los milagros y las señales? ¿Por qué no estableció Cristo Jesús la iglesia en ese tiempo y dijo, bueno, esta organización va a ser llamada la iglesia, sí. a ustedes se le va a llamar cristianos, Ajá, ustedes van a tener influencia, ustedes van a ser una organización para el mundo, pero bien vista, ustedes van a hacer milagros, señales, y imagínate, nuestro líder, nuestro fundador, estando allí, fundando la iglesia, sí, dejando las iglesias ya en sus ciudades, cuando él estaba haciendo los milagros, la iglesia hubiera agarrado una fuerza, claro. la iglesia hubiera agarrado un crecimiento y una fama porque el fundador estaba ahí haciendo los milagros y entonces prácticamente estaba vindicando él que esa obra que él estaba fundando iba a tener impacto. Pero no, no lo hizo él. Claro, Todo lo contrario, lo matan. Obviamente, él resucita al tercer día. sí, Eh, Él entonces asciende a la presencia del Padre y comienza que la persecución. sí, Entonces, no está Cristo, aquel a quien predicamos y por causa de quien existe la iglesia. Y aparte nos están persiguiendo. Y aparte de eso, no únicamente nos persiguen ajenos, sino que nos persiguen también propios. Porque eran también presa del Imperio Romano y los mismos judíos, los líderes sí, judíos, persiguiendo a los apóstoles, a los discípulos. Y ahí comenzó la iglesia, sí, en medio de toda esa oposición. Entonces el Señor me decía, ¿sabes por qué la iglesia comenzó en el peor momento? Porque es el único campo que va a garantizar que la iglesia va a crecer fuerte. Y no sé si tú has escuchado esto, pero a veces nuestras mamás o alguna persona adulta nos cuenta, nos contaba de cómo ellos crecieron en la tierra, descalzos, sí. y comiendo esto, comiendo En aquello, el y campo, ajá, crecieron fuertes, y eran hombres y mujeres fuertes que no los tiraba cualquier enfermedad. sí, Y uno que crece en la alfombra,
no le pega a uno el aire, una cosita con aire, uno se Es lo que enferma. iba a decir, aire Sí, acondicionado. y cualquier cosita entonces, el Señor me decía, eh, la, la, los verdaderos guerreros se forman dentro de la batalla, no Sí, cuando están en casa esperando a ver si va a haber guerra o no. En el conflicto es donde uno saca las armas y uno, bueno, aquí o me hago diestro o me matan, una de dos. sí, Entonces, obviamente, estando con Cristo te vas a hacer diestro, sí, no te van a matar. Entonces el Señor me decía, tiene que comenzar ahí, cuando hay conflicto, cuando hay oposición, cuando todo está en contra, para que crezca fuerte, para sí, que crezca sólido. Mira, un árbol que no ha experimentado viento eh, desde que está pequeño, no sé si te has dado cuenta, pero aquí en Estados Unidos se hace mucho esa práctica que eh, aquí siembran los árboles ya grandes, hacen los agujeros, los siembran grandes y de repente claro. viene un viento y boom, el árbol se cayó. Sí, Eh, Porque no ha experimentado el trato del tiempo, del clima y todo eso. Pero árboles que los sembraron desde pequeños, echaron raíz, fueron azotados por el viento, por el frío, por el calor, por todo, y vienen temperaturas fuertes y los árboles permanecen, sí, porque fueron puestos a prueba prácticamente. Entonces yo entendí que, Señor, gracias. Entonces, o sea, tú quieres que nosotros crezcamos sólidos y esta es la forma. Porque no pudo la iglesia primitiva haber crecido o haberse fundado cuando Cristo estaba y Cristo haber dejado todo bien y incluso haber dicho a los romanos, cuidadito Roma con tocar a la iglesia, porque sí, ustedes saben cuál es mi poder. claro. Al él ascender al cielo y Roma a ponérseles en contra a la iglesia, muchos han dicho, oh, ya no está el líder, mira qué difícil está poniendo todo, mejor pues vayámonos de aquí. Claro. Pero como todos experimentaron el sufrimiento, entonces todos permanecieron. Y así lo hicimos. Hubo oposición, hubieron cosas contrarias, pero pues lo mejor es que Cristo estuvo con nosotros y Él nos dio la fuerza, Él nos ayudó a salir adelante, a no ponerle mucho interés a eso. Yo le dije a mi esposa, mira, nos vamos a bañar con una botella de aceite. Nos tiramos el aceite encima, boom. Le digo, el aceite lo que hace es que todo lo que le cae a uno encima te rebala, ni el agua se te pega. Claro. Lo que se diga, lo que se mencione, lo que se haga, digo que venga y únicamente que no resbale. Tú y yo sabemos que estamos caminando en el propósito de Dios. Y hay cosas, fíjate, hay testimonios que todavía yo no he dado en la iglesia, que a su tiempo yo los voy a dar, de cosas que en ese proceso de comenzamos o no comenzamos, señores, viene de parte de ti esto, no, es mi emoción, señores, no sé, mi Sí, carnalidad o qué cosa es. Y yo le decía, Señor, mira, si esto pasa así, es porque esto viene de parte de ti. Y así pasaba. Señor, si esto ocurre así, es porque viene de parte de ti, es porque así pasa. Entonces yo me acordaba todo eso y decía, ¿te acuerdas de lo que decíamos al Señor? Y el Señor, así como lo decíamos, así pasaba así. Entonces, que no nos dé pena nada. Sigamos nosotros adelante. yo creo que la persecución es algo que aún ayuda a expander. Claro, Y yo creo que cuando llega persecución, aunque sea incómodo, no es algo cómodo, no es algo algo muy alegre cuando tienes a gente que te persigue. sí, mira, O, disculpa que te sí, no, interrumpa sí, porque si no se me va a olvidar. Ningún país se hizo fuerte en tiempo de paz. claro. No, y estoy de acuerdo con eso. Yo, yo creo que la oposición, de cierta forma, trae como trae como un objetivo, un propósito, la persecución. Y la persecución es diferente que la consecuencia. Cuando uno toma decisiones y le va mal, eso no es Sí, persecución. claro. Ahí es donde uno ha Sí. cometido errores, Ujú, puede aprender, pero las consecuencias vienen a través de ujú. nuestras decisiones. Pero cuando te paras y dices, voy a seguir el plan y el propósito de Dios, y viene la oposición, de cierta forma trae una confirmación y de cierta forma también trae expansión. Yo creo que la persecución permitió que las enseñanzas de Jesucristo y el Evangelio se lleve a diferentes ciudades y a diferentes partes. Y además ayuda a comprobar qué tan válido es las enseñanzas de Jesucristo, porque
Se imagina si hubiera sido aceptado, puede ser que a lo mejor la gente mira el cristianismo como manipulación, pero hay gente que estaba dispuesto aún a enfrentar la muerte y de manera psicológica. Si tú estás dispuesto a morir por algo es porque lo crees. Es porque en realidad crees lo que vistes, crees lo que has mirado. Y hay personas que psicológicamente no estás dispuesto a morir por algo que es una mentira. Así es. Si algo es una mentira, no estás dispuesto a morir por esa Ujú. mentira. Entonces la persecución vino hacia Jesucristo primero, y luego después, obviamente, Él muere por 3 días. Y claro, es un golpe muy fuerte. La persona que ahora te ha convencido, lo has mirado, has visto su poder, y miras que en la cruz Él muere. Y los romanos eran expertos en las muertes. Ujú. Ellos sabían qué tanto el cuerpo podía aguantar antes de la muerte, y ellos verificaron, eran expertos Claro. en esta área. Ujú. Ellos, no, era muy difícil para que los romanos se hayan equivocado si alguien estaba muerto o Ujú. no. Pero Cristo muere, y claro, eso es un gran desánimo para los discípulos, los que caminaron con él. Pero yo creo que aún al verlo resucitar, eso fue lo que ellos se llevaron aún hasta la muerte. Yo miré que este hombre no solamente hizo sus milagros y cumplió lo que estaba escrito, cumplió las profecías y cumplió la ley. Entonces él dio prueba de que él era Jesucristo, de que él era el Hijo de Dios. Y aparte de todo eso, muere y luego resucita. Y los discípulos se llevaron ese mensaje. Yo miré a este hombre morir, lo miré resucitar, y murieron por lo que ellos miraron, murieron porque ellos creyeron lo que vieron. Y yo creo que en la iglesia va a haber persecución, pero la persecución tiene un propósito, como que viene a confirmar lo que estaba escrito, viene a confirmar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Igual usted viene, recibe este llamado y luego viene la oposición inmediatamente. Pero yo me imagino que todo eso le ayudó a llegar a donde está aquí ahorita. Y ahora hasta ya se encuentra quizás con su edificio, y ya se encuentra ya con una congregación que sigue creciendo, que sigue desarrollando. Pero al igual me imagino que la oposición va a volver a venir. Pero Ujú. ahora usted sabe, he experimentado unas Claro. cosas que ya no puedo negar el poder de Jesucristo en mi vida. Así es. Ya no puedo negar este poder del Evangelio. Y ahora ya no importa lo que venga. Y aún si viene la muerte, o aún si esto lo tengo que dejar ir, si Dios me pide que ya suelte esto, pues usted sabe que lo que usted ha visto, lo que usted ha mirado y lo que sigue viendo, viene de parte de Dios. Así es. Y yo creo que nosotros deberíamos de mirar las cosas bien, y si miramos la oposición, hay que mirarlo como una oportunidad, o que Dios está moviendo estas cosas. Ujú. Viene quizás un momento de expansión, viene un momento de crecimiento. Y quien creo que fue el apóstol Pablo que dijo, me alegro en momentos difíciles. O sea, me gozo yo en tiempos difíciles, porque Él sabe lo que viene a través de los tiempos Ujú. difíciles. La persecución es lo que ha ayudado a expander el Evangelio. Sin la persecución, los discípulos no huyen o no salen a otras ciudades. La persecución es una herramienta que se utiliza, o que Dios utiliza, para poder llevar el Evangelio a todas Así es. partes. Entonces hay que seguir en medio de Así es. tormentas. Sí, y eh, cuando, mira, déjame contarte, cuando más persecución ha habido para la iglesia, es cuando más la iglesia ha crecido. sí, exacto, exacto. La palabra se cumple que todos los que aman que los que aman a Dios, todas las cosas les sirven Sí, para bien. así son. Sí, incluso, pues, como tú sabrás, en países, en lugares donde el cristianismo es prohibido profesarlo públicamente, eh, y quizá en algunos países hasta no puedes ni siquiera en tu hogar tener algún tipo de reunión
religiosa, Sí. pero hay fes inquebrantables en ese lugar. Sí. Hay personas con una entrega, eh, con un compromiso con Dios aún más fuerte de personas que vivimos en lugares donde tenemos libertad religiosa. Sí. Entonces, o sea, la persecución, la oposición, eso el Señor lo usa para que nuestra fe crezca sólida, para que nuestra fe crezca firme, para que nuestra fe no crezca débil y Sí. tambaleante. Y sí, eso nos ayudó, el Señor nos viene enseñando. Yo creo, vamos 3 años, los 3 años que Cristo enseñó a sus discípulos en el Claro. ministerio. Yo creo el Señor nos ha venido enseñando, nos ha venido mostrando, nos ha venido diciendo, mira, esto es así, esto es así. Y hemos venido aprendiendo. Y sabemos que Dios tiene un tiempo nuevo para nosotros, claro, y clamamos por eso, para que el Señor siga abriendo puertas y nos siga mostrando la forma en la que Él quiere que nosotros obremos. Yo creo que Dios tiene buenos planes, Amén. para su iglesia, para su congregación, y yo sé que Dios va a seguir expandiendo esta iglesia. Amén. Y yo creo que uno debería de esperar que al fin del día Dios va a traer el crecimiento. Así Hay que es. esperarlo. Claro, si hay persecución, pues hay que permanecernos en la presencia de Dios. Va a venir el tiempo de mantenernos en la presencia de Dios. Va a venir la expansión y va a venir el trabajo de salir a la ciudad y de aplicar los dones. Y hay diferentes temporadas en la iglesia, pero he mirado pues lo que Dios sigue haciendo con usted y con su congregación ya por esos 3 años. Y yo sé que los planes de Dios siempre son grandes. Amén. Y como siempre digo, nosotros, nuestro trabajo es de hacer discípulos. Así Así como Jesucristo comenzó con 12. Y yo sé que la iglesia no debería de enfocarse tanto en su tamaño, sino en hacer discípulos. Ujú. Y por eso yo abrí con ese versículo en Mateo 28, porque eso es nuestro trabajo. Queremos nosotros alcanzar a otros, queremos que el reino de Dios se siga expandiendo, pero nosotros no queremos a gente que venga a la iglesia simplemente a que miren o a que sean espectadores nada más. Queremos a gente que llegue, experimente el poder de Dios y se conviertan en discípulos, se conviertan en personas que ahora ellos mismos, lo que han visto, lo que han experimentado, van a ayudar a expandir el evangelio aún a diferentes lugares. Y yo sé que viene ese tiempo para la iglesia. Amén. Yo creo que ahorita estamos entrando en una buena temporada, que el cuerpo de Cristo ahorita está activo. Y hemos visto cómo el cuerpo de Cristo se ha involucrado aún en los asuntos políticos. Ujú. Aún en estas elecciones hemos visto que las iglesias tomaron una iniciativa y se vio cómo la iglesia aún todavía puede impactar a toda una nación. Así es. Los creyentes salieron a votar y los creyentes salieron a expresar sus opiniones. Ellos demostraron su apoyo. Y yo creo que la iglesia todavía aún tiene un lugar, no solamente dentro de un edificio, pero en las ciudades. Así es. Las iglesias pueden impactar a las ciudades, pueden transformar el crimen, pueden transformar las leyes. Ujú. Además, yo me acuerdo que yo fui a Salt Lake City y allí está, es una ciudad que es muy conservadora y ellos cargan mucha Oh, influencia así es. en la Ujú. ciudad y las leyes y todo lo que ellos pasan en esa ciudad, pues, tienen una gran influencia. Ujú. Y yo creo que los cristianos iguales tenemos que nosotros venir y hacer discípulos y hay que seguir expandiendo. Hay un tiempo muy bueno de crecimiento en este momento en áreas tecnológicas, que son áreas que hace unos 10 años no estaban allí. Ujú. Y yo creo que Dios va a levantar a más siervos, a más personas, especialmente a jóvenes, a involucrarse en estas áreas. Así es. Igual hay personas que van a seguir discipulando a estos jóvenes. Todavía necesitamos de las personas que llevan tiempo en el Evangelio, porque nosotros como los jóvenes, como
como la fuerza de la iglesia, también necesitamos discipulado. Así es. Necesitamos ser instruidos. Ujú. Personas que ya llevan tiempo en el evangelio, ellos saben cómo buscar la presencia de Dios. Ellos saben cómo luchar con tiempos difíciles. Ellos saben qué hacer cuando viene la oposición, cuando viene la persecución. Ellos no huyen, ellos se plantan y saben cómo mover toda la iglesia y decir, no, vamos a esperar al tiempo de Dios porque sabemos que esto va a suceder, sabemos que Dios está trabajando algo. Pero hay personas que huyen, hay personas que se esconden, pero la iglesia ahorita yo creo que está entrando en una buena etapa y yo creo que usted y su iglesia van a experimentar un cambio increíble. Y no lo digo Amén. por buenas palabras, yo le digo que es un buen tiempo ahorita para Amén. las iglesias. Así Y yo sea. creo que Dios lo está posicionando a usted, a su congregación, a su iglesia a hacer un impacto Amén. en Así esta sea. ciudad. Y quiero más que nada terminar con una pregunta. Y, y yo sé que hay personas, ahorita hay personas que están indecisas. Sacaron una estadística que en este mes, creo que fue en el mes de noviembre, las ventas de las Biblias subió el 22%. Mm. Y sabemos que ahorita hay un interés en la existencia de Dios, hay un interés quizás religioso, y ahorita se mira que la gente está buscando Tiene necesidad. respuestas, están buscando a Dios Ujú. y están buscando a la Biblia por ciertas respuestas. Ellos quieren hacer sentido del mundo, pues yo sé que hay muchos cambios, mucho ha sucedido a través de pandemia, a través de situaciones que suceden alrededor del mundo. ah, Diferentes guerras han sucedido y las personas están buscando respuestas. Y se mira que el 22% es un grande incremento de las ventas de las Biblias. Entonces, ahorita en el mundo las personas están buscando hacia Dios por las respuestas. Para esa persona que a lo mejor no sabe tomar ese paso de fe, o a lo mejor tienen temor de tomar ese paso y decir, pues quiero involucrar a Dios en mi vida, pero yo no sé si existe o yo no sé cómo llevar a cabo una vida de cristianismo. Yo no sé si Dios me va a castigar por las malas decisiones que he hecho o si Dios me va a rechazar. Esa persona que a lo mejor está en duda, esa persona indecisa, ¿usted qué consejo les puede dar a ellos, a estas personas que no han llegado a creer en Dios? A lo mejor han escuchado de Él, han sido expuestos a ciertas situaciones en la iglesia, pero ah, para esa persona que pueda tomar ese paso de fe, ¿qué les puede dar de consejo o de últimas palabras para que ellos puedan decir, ok, dale una oportunidad a Dios a que entre en tu vida? Sí. em, bueno, mira, antes de contestar específicamente esa pregunta que me está haciendo, porque también yo no quiero que esto que hemos estado platicando suene a que el Señor te llama y te mete en un campo en donde van a haber batallas y ahí te dice, bueno, a ver cómo sales. Sí, puro Sí, sufrimiento y no, el Señor claro. está con uno. El Señor, su palabra dice que Él va delante de uno como poderoso gigante. Y cuando uno está cumpliendo el propósito de Dios, entonces el Señor se encarga de que todas las cosas encajen en su lugar. Sí, Obviamente está sumado ahí el valle, el proceso, pero el Señor se encarga de que las cosas al final tomen el lugar que Él quiere que tomen. No el lugar que el hombre, que el enemigo quiere que tome, sino el lugar que el Señor quiere que tome y Él te ayuda. Si gente se va, Él pone gente nueva. sí, Si gente te rechaza, Él pone gente que te apoya. Si gente te da la espalda, Él pone gente que te ve de frente. sí. Entonces el Señor va a estar en control en todo tiempo. Entonces, basado en eso, ahora sí te contesto tu pregunta. Eh, yo le diría a estas personas que no van a encontrar en el mundo lo que el Señor les va a dar. Ujú. El hombre básicamente está hecho, eh, bueno, nos consideramos seres tripartitos, tres partes, cuerpo, alma y espíritu, Sí, pero si tomamos únicamente dos de ellas, una que podemos ver, tocar,
sentir y ver y tocar, y otra, digamos que es cuerpo y espíritu, ¿verdad? Ajá. Entonces, nuestro cuerpo físico, material, Sí. obviamente es alimentado de lo que está hecho, de cosas físicas, de materia. Sí. Pero nuestro cuerpo espiritual, ¿cómo lo alimentamos? Entonces, eh, en el mundo vamos a poder satisfacer las necesidades de nuestra carne. Claro. Eh, pero hay algo en nosotros, es el espíritu, la parte espiritual, que esa únicamente el Señor sabe cómo llenarla, sabe cómo satisfacerla. Y por eso el hombre se siente vacío. Nosotros vemos cuánta gente con mucha fama y fortuna termina suicidándose. Sí. Hay gente que uno dice, fulano de tal se quitó la vida, sí, pero este hombre tenía la vida hecha. Claro. Esta mujer tenía la vida hecha. Uno dice, Mengano se mató con tanta fama y con tanta fortuna. ¿Qué pasó? Sí. Lo que pasó es que no encontró en el mundo lo que obviamente el mundo no le puede dar. Sí. Y es lo que nosotros hemos encontrado en Cristo Jesús. O sea, nosotros no vinimos a... Porque hay una falsa teoría allá afuera que todo el que sufre, el que está pobre, el que está necesitado es el que busca a Dios porque en su desesperación alucina con que hay un Dios ahí arriba. Eso no es así. Sí. O sea, nosotros, gracias a Dios, hemos vivido bien. Sí. Incluso hay gente con muy buenos recursos, muy intelectual. Últimamente hay científicos que han dicho, basados en la evidencia que ellos mismos han encontrado, Claro. tiene que haber algo Sí. que causó todo esto. Y ese algo se convierte en un alguien. Sí. Entonces, nosotros no venimos a los pies de Cristo porque teníamos necesidad, porque estábamos miserables ahí, ah, tirados en el piso sin ni siquiera vestido, no. Nosotros vinimos a los pies de Cristo porque después de probar lo material, nos dimos cuenta que eso no trajo la satisfacción que nuestro ser necesita para estar completamente tranquilo. Sí. Entonces, yo como todo joven tuve la oportunidad de ir, yo digo así, de hacer y deshacer, y, y yo me di cuenta que en el mundo no encontraba algo, que hacía falta algo en mí, que no me lo podía dar el mundo. Y eso únicamente uno lo recibe viniendo a aquel que puso esa parte Sí. en uno. La palabra en el libro de Génesis dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y después sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, después de ese material que él formó, él viene y pone ahora parte de él. Entonces, y esa parte de él únicamente puede ser alimentada por él. El mundo entonces no te va a dar, joven, señorita, adulto, que quizá vayas a escuchar este podcast. eh, el mundo no va a poder darte lo que Dios tiene preparado para ti. Es más, todo lo contrario, el mundo quiere evitar a toda costa que tú recibas lo que Dios tiene preparado Sí. para ti. Ese es el objetivo del enemigo, que el hombre no reciba lo que Dios ha preparado para él. Pero es simplemente tomar la decisión, Alex. Sí. Parece complicado, pero no lo es tan complicado. Es únicamente tomar la decisión de decir, bueno, como tú decías, en tu caso funcionó diferente. Fue algo que no se dio de la noche a la mañana, pero al menos comenzaste a tomar pasos pequeños. Sí. Comenzar a ir quizá un domingo sí, un domingo no, leer la Biblia quizá una semana sí, la otra semana no, orar un ratito, 5 o 10 minutos, comenzar a decirle, Señor, yo tengo esa necesidad de ti, pero yo no te conozco. Y el Señor pone a la disposición de uno lugares como estos, iglesias, para que la gente venga y aquí venga a enterarse qué es eso que le está haciendo falta. Ujú. Y aquí en la iglesia entonces se predica aquel que satisface todas las necesidades que el ser humano puede tener. Aquí se predica su palabra y en su palabra está todo lo que el hombre prácticamente necesita. Ahí está sin faltar absolutamente nada de lo que nosotros vamos a necesitar en nuestro equipaje durante el tiempo que estemos caminando sobre la faz de la tierra. Eh, entonces yo decidí darle mi vida a Cristo y como te dije al principio, si yo fuera a irme para Guatemala sin nada en mis bolsillos, Ujú. yo me voy
completamente satisfecho, sabiendo que aquí vine a conocer al Señor de verdad, que aquí vine a tener ese reencuentro con Él, que me conectó completamente con Él. Y para mí no hay nada más importante. Y yo sé que todo aquel que busca al Señor va a llegar hasta ese punto en el que todo lo demás sea superficial. Sí, Obviamente se necesita, no estoy diciendo ya no vamos a comer, ya no vamos a dormir. Si claro. queremos, podemos dormir allá afuera, no hay ningún problema. No, claro que no. No estoy diciendo eso. Pero vamos a ver cómo eso ya va a ser superficial y nuestro enfoque va a ser el Señor. Y entonces Él va a comenzar a tomar el control absoluto de nuestras vidas. Entonces Él eh, toma en sus manos todo lo que para nosotros es imposible hacer Sí, y Él lo hace posible para uno. Eh, yo le aconsejaría a las personas que busquen un lugar, todo aquel que esté sintiendo algo en su corazón, alguna inquietud, eh, que no esté sintiendo paz, que esté sintiendo angustia, tristeza, cualquier cosa que el mundo no lo puede satisfacer, eh, Cristo Jesús es la respuesta y Él está dispuesto a atender a todo aquel que venga a sus pies. La palabra dice que Él no echa fuera a nadie que viene a Él. amén. Él está con los brazos abiertos esperando a que todo aquel que desea venir a Él se acerque y entonces Él los abraza y los toma. Advierto, porque hay que ser claros en esto, no significa que se va a acabar la lucha y la batalla, va a continuar, pero hay una diferencia abismal entre pasar una batalla sin Dios a pasar una batalla con Dios. Sí, Abismal. Grande, totalmente del cielo a la tierra. Entonces, pasar batallas con el Señor es mucho más confortante sabiendo que cuando mis fuerzas terminen, entonces el Señor prácticamente toma el control y dice, bueno, ahora yo voy a actuar. Y al final el Señor le da a uno la victoria. Entonces, eh, el mundo jamás podrá ofrecernos lo que Dios nos ofrece, jamás podrá darnos lo que Dios nos da. Y lo mejor de todo esto es eh, la vida eterna en su presencia, la salvación de nuestras almas. sí. Que al final de que todo esto se acabe, cuando todo esto concluya, saber que valió la pena haberle entregado nuestras vidas a Cristo. Mira, yo digo esto, Alex. Em, todo aquel que acepta el llamado, todo aquel que viene a los pies de Cristo, le abre su corazón, el día que vea a Cristo cara a cara, eh, yo digo, si este hombre o esta mujer pudieran regresar, le darían gracias infinitas a aquel o a aquellos que le predicaron a ese Cristo que está viendo ahora cara a cara. O si lo vieran de frente, le dirían gracias porque insististe. Sí, Gracias porque me dijiste una y otra vez, me invitaste y no te detuviste hasta que yo vine. Mira lo glorioso que estoy experimentando ahora. Y aquel que no va a ver a Cristo también va a decir, ¿por qué no le hice caso a este hombre, a esta mujer que me estuvieron predicando de él? sí. Entonces, el mayor beneficio lo vamos a recibir en su presencia, obviamente, pero obviamente de la tierra nosotros comenzamos a recibir todas las bendiciones que Él tiene. Y como tú has venido mencionando, los planes que Dios tiene para nosotros siempre van a ser mayores que los planes que nosotros tenemos para nuestras vidas. Si a mí me dijeran, por ejemplo, bueno, pero tú, eh, si tuvieras todavía la opción de elegir y entre, pues, mejor hacer cosas para ti, viajar, hacer tus propiedades, hacer esto, hacer lo otro, ¿tú todavía elegirías ser pastor? Yo digo sí. Sí, porque los planes que Dios tiene para mí son mejores que el plan más brillante con el que yo mismo pueda salir. El plan más pequeño que yo vea de Cristo para mi vida es más grande que el plan más grande que yo mismo pueda diseñarme para mí. Es más grande. Él sabe qué es lo mejor para mí y Él no me va a guiar a un lugar de destrucción. Él me va a guiar a un lugar de bendición. Amén. Increíble el consejo y las palabras. Y más que nada, las personas que vayan a ver este video, am, hubo un tiempo donde no había una Biblia. No había a la Biblia que tenemos nosotros hoy en día organizada, la Claro. Reina Valera y las Ujú. versiones. Y simplemente vivieron con Jesucristo los discípulos, vieron los milagros, vieron su poder.
y ellos testificaron de lo que vieron. Y no hay mejor manera de llevar el evangelio de simplemente compartir las experiencias que hemos experimentado en nuestras propias vidas. Esto no es para ninguna forma de manipulación o para venderles algo, sino son nuestras experiencias. Así es. Es lo que hemos experimentado en nuestras vidas. Ha habido buenos momentos y han habido momentos difíciles. Pero están escuchando testimonio de una persona que dijo, pues voy a responder a este llamado que Dios ha puesto sobre mi vida. Y usted, pastor, ha respondido y yo creo que Dios lo ha respaldado y lo sigue respaldando. Amén. Si a lo mejor una persona se encuentra desanimada o a lo mejor en duda, nada más quiero decirte que estas experiencias son únicas y nosotros solamente podemos testificar y hablar de lo que nosotros hemos experimentado. Así es. Y no hay razón por la cual yo debería de mentirte. Y aun si no crees las palabras que has escuchado el día de hoy, dale una oportunidad a Dios y experimenta lo que hemos experimentado nosotros. Porque nosotros no venimos a vender una mentira. No hay ningún beneficio para nosotros financieramente o de posición. O sea, nosotros simplemente, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Quiero compartirlo y le animo a las personas. Oigan las palabras, oigan la experiencia. Y espero que esto les ayude a tomar ese paso de fe. Amén, así sea. Porque así fue desde el principio. La gente vio a Jesucristo, vivió con Él, lo miraron y aún al verlo resucitar, ellos no tenían la Biblia y no tenían tecnología, simplemente caminaban en las ciudades, caminaban en las sinagogas, a los lugares públicos. Cristo Jesús es el Mesías. Cristo Jesús murió y resucitó. ¿Y cómo sabes? Porque yo lo vi. Así es. Y nosotros no lo hemos visto físicamente. Pero lo que no se puede experimentar en lo físico, que solamente se puede experimentar en lo espiritual. Lo que solamente se puede experimentar en lo interno. Algo que no se puede describir, lo hemos experimentado. Hemos experimentado el poder de Dios y espero que usted tenga la oportunidad de hacer lo mismo. Y si te encuentras en esa área donde no quieres tomar ese paso de fe, simplemente, como dice la Biblia y lo dice en inglés, ven y prueba, taste and see that the Lord is good. Ven y prueba que Dios es bueno. Y hay un filósofo que se llama Blaise Pascal que dice, si un día llegamos a morir y nosotros creímos en el cristianismo y creemos en Jesucristo, y vamos a suponer que al morir no hay al fin del día Dios no estaba allí. A lo mejor nosotros creímos en algo, pero no encontramos a Dios al final. De todos modos vivimos una buena vida. Así es. Vivimos a personas que fueron restauradas, a personas que cambiaron su camino, a personas que a lo mejor su matrimonio fue restaurado, la relación con sus hijos fue restaurado, y nada se pierde cuando uno llega a creer en Dios. Ahora, eso no quiere decir que nada más cree en Dios porque no puedes perder nada, pero nada más lo digo como ánimo. O sea, si a lo mejor tú tienes una duda en tu corazón, no hay nada que perder al tomar en cuenta a Dios, al creer en Dios. Si al fin del día se supone que Dios no estaba ahí, entonces viviste una buena vida. Así Y es. es lo que dice este filósofo, que al fin del día no se pierde nada. No es nada más una fe que es ciega. Nosotros creemos en lo que hemos experimentado. Nosotros creemos que Dios existe. Y nosotros testificamos y aún dispuestos a decir, si mi vida termina aquí, yo sé lo que me espera al final. Así O sea, sí lo creemos y nosotros lo testificamos, pero si te encuentras en duda, no hay nada que se puede perder en el creer en Dios. Si crees en Dios y si llegas a experimentar lo que hemos experimentado nosotros, su presencia y su poder, no hay nada que se puede perder. Vale la pena. Vale la pena el seguir a Dios. ¿Algunas últimas palabras, pastor, que quiera decir antes de terminar ya el Sí, quizá, podcast? pues, para alguien que esté indeciso y todo, pues,
Yo te voy a hacer esta siguiente comparación. Imagínate que estás trabajando en una compañía eh, y conoces cuál es el carro del jefe, Sí. del dueño, y llegas tú a la compañía y ves el carro del dueño está ahí estacionado. Entonces subes y te metes a las oficinas y ves que en su oficina, por la parte que queda abierta de la puerta y el piso, ves que está la luz encendida. Sí. Y escuchas la voz del jefe allá adentro, entonces llegas a la conclusión de que ahí está, ¿no? Sí. Y hay gente que está así, que saben que Cristo está, Sí. porque han estado pasando por tiempos de dificultad y ha habido una fuerza que los ha mantenido todavía. Pero lo único que les falta a ellos es abrir la puerta y ver con sus ojos. Mm. Entonces, está el carro del jefe, la luz está encendida, su voz se puede escuchar. Pero lo que les falta a ellos, y es lo que nosotros hemos hecho, es de que nosotros hemos abierto la puerta y hemos dicho, buenos días, jefe, ¿cómo está? Así que la evidencia está ahí, Ahí pero está. uno quiere ver el jefe. Eso, entonces ellos únicamente tienes que abrir la puerta, tomar la decisión, acercarte a él, abrirle tu corazón. Yo vuelvo a decirte, te garantizo que no vas a encontrar nada mejor en el mundo. Estoy de acuerdo con eso. Nada mejor en el mundo. Y lo hemos vivido, o sea, aparte de lo que mencionabas de que si no hubiera nada, que sí lo hay, Claro. al menos vivimos una buena vida. ¿De cuántos problemas nos libramos? Exacto. ¿De Exacto. cuántas dificultades nos libramos? Hay gente que puede decir, no, pues no disfrutaste la vida. De la forma en la que tú la ves, no, pero eso sí, no me golpeó la vida como te golpeó a ti. Claro. Eh, No, y hay gozo adentro claro. Hay gozo adentro. Hay satisfacción. Al Claro. final del día uno llega a casa sabiendo que uno sirve. Mira, una de las cosas en las que estamos haciendo aquí en la iglesia y poniendo enfoque es esto, servir. Sí. Y yo le digo a los hermanos, el que sirve no debe considerarse como alguien menor, todo lo contrario, Claro. como alguien grande. No aquí en la tierra. Cristo dijo, si alguien quiere ser grande en el cielo, tiene que ser el menor aquí en la tierra. Entonces, cuando uno sirve, uno llega a su casa satisfecho, Sí. contento de que mi vida está sirviendo para ayudar a otros. Y eso únicamente lo logra uno en los caminos del Señor. El que uno sirva de una manera genuina, sin esperar Claro. nada a cambio. Porque obviamente hay gente que puede prestarte un servicio, pero van a querer recibir algo a cambio. Nosotros no, lo hacemos únicamente para que el nombre del Señor sea glorificado, porque el Señor quiere que nosotros compartamos esto también. O sea, la salvación no es algo que se nos dio y la cual la tengo, la recibo, la guardo, y no se lo doy a nadie más porque es mía, no, es algo que yo tengo que también compartirlo, externarlo, dar el mensaje. Hay un Salvador, Cristo Jesús, Sí. vino al mundo, murió por nuestros pecados, resucitó y ahora Él ofrece esa salvación. Entonces únicamente te falta abrir la puerta. Abre la puerta y vas a darte cuenta que el jefe está ahí y te está esperando, te quiere dar Claro. un aumento. No, y yo sé que la imagen de los jefes no es una imagen buena. Piensan que a veces los jefes son son rudos, pero Ujú. en realidad vas a encontrar que hay alguien que toma un interés en tu vida. Claro. Hay alguien que quiere conocerte. Ujú. Que la oficina no está cerrada, sino uno tiene que dar el paso y Sí. entrar. Pero alguien que está listo para desarrollar una relación contigo. Pues, Amén. Pastor, gracias por el tiempo. Hemos tenido una buena conversación y espero que esta no sea la última. Yo creo que Amén. espero que con el tiempo podamos tener Así otra. sea, muchas gracias a ti por haberme tomado en cuenta para esto y ya sabes, cuando quieras me puedes, ya sabes dónde encontrarme. Claro que sí. No, Pastor, gracias por el tiempo y gracias por compartir lo que ha sucedido en su vida y espero que esto le impacte a las personas. Así sea. Dios les bendiga, Pastor. Dios bendiga. Gracias por su tiempo. Gracias. A ti. Que estés bien.
Gracias por tomar el tiempo de mirar este video. Si disfrutaste del contenido, dale un like, deja un comentario y suscríbete a este canal para que puedas recibir avisos para mis próximos videos. También comparte este canal y estos videos para que sean de bendición a otras personas. Nos miramos en el siguiente episodio de Safe Haven Podcast.